Familia, muy buenos días. Qué bueno saludarlos en esta mañana, en este devocional divisional que tenemos el privilegio de compartirlo hoy con ustedes. Hoy, 10 de abril, los saludamos a todos ustedes allá en sus casas, con sus familias, en este tiempo de En Casa con Dios. Muy buenos días, amor. Buenos días. Bueno, familia, queremos entonces para arrancar saludar a todos los distritos que hoy nos están acompañando. Saludamos entonces a nuestro distrito principal con la líder Kelly, nuestro líder Oscar. Saludamos también al distrito de Atalayas con el líder Javier y la líder Margarita. Saludamos también al distrito de Azucena con Brian y Suni como directores. Y saludamos en Bosa Centro a nuestra líder Marta, al líder Harold y a sus hijitos. Bueno, muy buenos días familia. Queremos también saludar en esta mañana, darle la bienvenida a el distrito Laureles y a Andresito y a Nayibe, quienes lo dirigen. Darle la bienvenida también al distrito de Palestina, al líder Alex, a Normita. Darle la bienvenida a Villa Clemencia, a Mauricio y a Kimberly. Y pues darle la bienvenida a todo el distrito de Villa del Río. Perfecto, entonces saludos a Villa del Río, aquí el distrito de donde estamos originando esta transmisión. Y vamos entonces a comenzar con un tiempo espectacular, un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Listo, hemos estado viendo con nuestro líder Jimmy aprendiendo lo que es la alabanza, entonces vamos a ponerlo en práctica. Yo le quiero invitar a que allá donde usted está se ponga en pie. Yo sé que es temprano, algunos estarán todavía runchados con pijama, no importa. No se preocupe, póngase en pie, quítese la pijama, sin la pijama no, quítese la pijama Las no, eso, cobijas. las cobijas mejor, la pijama eso era en la noche, ¿cierto? Quítese las cobijas y dispóngase a tener 5 minuticos de alabanza y después vuelve y se arruncha, no hay problema. Entonces póngase en pie y vamos a hacer un tiempo de alabanza bien especial. Bueno, quiero invitarles a que ahí donde estamos cerremos nuestros ojitos en este tiempo, pensemos solamente en Dios, en este tiempo que hemos apartado para estar con Él, para recibir lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Padre de los cielos, hoy queremos darte muchas gracias, amado Dios, por regalarnos el privilegio de poder estar delante de ti en esta mañana, el privilegio de poder disfrutar, Señor, de tu palabra, de tu presencia, el privilegio de saber, Señor, que tú con tu eterno amor estás cuidando de nuestra vida, estás direccionando, Señor, estás formando tu carácter en medio de nosotros y que tu palabra, Señor, llega a nuestras vidas y no cae vacía, sino que en nuestras vidas cumple el propósito con el cual tú la has enviado. Por eso te pedimos que en esta mañana seas tú mismo, Espíritu Santo, quien nos asista. Seas tú mismo, Espíritu de Dios, quien alabe al Padre a través de nuestras vidas. Seas tú mismo, Espíritu Santo, quien en este momento quite todo obstáculo, todo distractor, todas aquellas cosas que en algún momento puedan estorbar nuestro tiempo de intimidad con Papito Dios. Espíritu Santo, hoy te damos gracias porque tú eres nuestro ayudador, porque tú eres el que nos lleva a alabar, a adorar, a ser agradecidos, a reconocer nuestras necesidades, a reconocer nuestras faltantes, a reconocer las fallas que en algún momento hemos cometido, algunas situaciones que pueden estorbarnos en nuestro acercarnos a Dios. En esta mañana, Señor, te damos gracias y queremos, hermoso Dios, levantar nuestras manos al cielo y queremos presentar delante de ti nuestro corazón, nuestra vida, nuestras palabras que manifiesten gratitud. Si usted está agradecido con Dios, en esta mañana dígaselo con sus palabras y que su alabanza nazca de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce la grandeza, la soberanía, el amor y el poder de Dios. Yo le invito a que ahí donde usted está le dé un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores y se disponga en esta mañana para ofrecer su mejor ofrenda. Esa mejor ofrenda es su alabanza,
es su corazón. Estamos aquí para adorarte, para bendecirte, para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras Darte vidas. gracias, amado Dios, por este tiempo tan especial, Señor, que tú nos permites disfrutar y estar delante de ti. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Y le queremos darte lo mejor. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero. Los sueños que logré alcanzar. Dígale en esta mañana: papá, hoy he venido a darte lo mejor. Hoy he venido, Señor, a darte lo mejor. Y quiero cada día darte lo mejor de mi vida, Señor. Mucho más, Señor, que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Dígale ahí donde usted está: Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero, Señor, vivir para honrarte. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte Queremos darte lo mejor de nuestras de vidas. nuestras vidas. Daremos solo las primicias. Lo mejor para ti, Pues tú papá. mereces lo mejor. Con sus palmas. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día, Señor. Lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Será mi obediencia, Señor. Obediencia Es mi mejor adoración. Es lo que a ti más te agrada, Señor. Esa es mi decisión en este día. Esa es mi disposición en este día. será mucho más que una canción. Mi obediencia será mi mejor adoración. Dígale ahí donde usted está en esta mañana con sus manos levantadas: Señor, quiero aprender a darte lo mejor de mí. Quiero aprender a honrarte, Señor. Daremos solo las primicias. Tú mereces lo mejor. Tú mereces lo mejor. Tú eres el motivo de mi alabanza. Tú eres el motivo de mi alegría. Alce su voz y dígale en esta mañana: lo mejor cada día. Aceptar tu señorío, reconocer tu voluntad. Será mucho más que una canción. Sujetarme a tu instrucción. Será mi mejor adoración. Lo mejor cada día. Te daré, amado Dios, de mi vida, Señor. Será una decisión diaria presentarme delante de ti y reconocer tu palabra. Más que cantarte, Señor, he venido, Señor, a rendir mi voluntad. Te daré lo mejor de mí. Dígale en esta mañana: Te daré lo mejor. quiero darte lo mejor de mí. Te daré lo mejor
Quiero darte, Señor, lo mejor en este día, Dios. Ahí donde usted está, con sus ojitos cerrados, piense solamente en Dios. Dígale, Señor, quiero darte lo mejor. Quiero darte, Señor, mi corazón. Quiero darte, Dios de los cielos, mi obediencia. Papito de los cielos, que sea mi corazón, Señor, realmente dispuesto cada día para reconocer que el trono lo tienes tú. Hoy enséñanos, Señor. Hoy háblanos, papá. Hoy ministranos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, y en acción de gracias te hemos orado. Amén y amén. Bueno, después de este espectacular primer tiempo de alabanza, de entrar a la presencia de Dios, quiero invitarles en esta mañana a que registren su asistencia en el chat que hay ahí en YouTube, para que interactuemos todos y que podamos incluso hacer comentarios al respecto de lo que estamos aprendiendo con base en el tema que el Señor nos va a regalar hoy. Registre ahí su asistencia, salude a los de su distrito, al líder, a los que quiera. Ahí regístrese para interactuar y compartir en familia en este ministerio virtual que tenemos en este tiempo. Ahora vamos a pasar a un tiempo muy especial, muy importante y clave en este devocional, y es el tiempo de los testimonios. Vamos a poner mucho cuidado porque hoy hay dos testimonios de dos personas de Villa del Río. Mañana o en cualquier momento podrá hacer el testimonio suyo si decide seguir las instrucciones que Dios nos va a enseñar en esta mañana. Vamos entonces a escucharlos con atención. Muy buenas noches, familia. Mi nombre es Lady Granada. El día de hoy quiero contarles sobre mi testimonio. Este testimonio va basado en la obediencia, que tanto me costaba obedecerle a Dios, seguir sus instrucciones. Una de ellas era el evangelizar. Yo no quería seguir las instrucciones de Dios, me costaba tanto, mi corazón no se disponía para hacerlo, pero Dios me habló en su palabra, me formó, porque le pedí tanto a Dios que me formara en esa parte, que llegó el momento en que pude hacerlo sin tanto miedo, porque era uno de mis temores. Entonces hablé con Dios y llegó el momento en que pude evangelizar, pude tocar el corazón de 36 personas en mi trabajo, con mi disposición, con mi clamor y venciendo mis miedos. Entonces, el obedecer se ve el fruto que Dios nos da todos los días. Muy buenos días, familia. Mi nombre es Juan David Castellanos, actualmente líder de parejas del distrito de Villa del Río. Me encontraba en un momento de crisis, tomando decisiones a la ligera, con orgullo, con altivez, sin tomar en cuenta a Dios, aún sabiendo y conociendo de Él. Cuando fui confrontado por Él, a partir de este momento pude ver a Dios cómo me había ayudado en todas las áreas de mi vida. Entonces ya no era solo de oídas, sino que ya lo podía ver. Lo podía ver en mi familia, lo podía ver en mi vida. Y a partir de este trato de Dios como Padre hacia mí, tomé la decisión de fundamentar mi vida y mis decisiones en Él. Muchas gracias. Bueno, familia, después de estos hermosos testimonios que acabamos de escuchar, que nos ponen a reflexionar y que además van a ser la introducción, una especie de introducción al tema, quiero dejarlos con mi esposa, que va a compartir el primer tiempo de este tema que se llama la unción, el resultado de mi obediencia. Amor. Bueno, y es que así como veíamos en los testimonios, veíamos cosas muy puntuales. Nos hablaban acerca de la disposición,
¿qué pasa cuando mi corazón no se dispone para escuchar la voz de Dios, la instrucción de Dios? Pues todas las cosas se hacen más difíciles realmente. Lo que Dios nos dice nunca nos lo va a decir para nuestro mal, sino siempre para nuestro bien. Nos hablaban también en el testimonio acerca de los miedos, y es que la obediencia es un acto de fe que nos lleva a enfrentar precisamente los esquemas, los miedos, las barreras mentales, emocionales, a enfrentar nuestros conflictos y poder, creyendo en su palabra y en su instrucción, enfrentarlos y superarlos. Entonces, cuando veamos que la fe nos lleva a obedecer la palabra de Dios, vemos frutos. En otros momentos pues no vemos frutos, de pronto por mucho esfuerzo encontramos resultados pero no frutos, y es necesario ser confrontados por Dios y ser tratados, porque Dios está más interesado en formar su carácter en nuestra vida, en formar el carácter de Cristo, que es la obediencia perfecta en nuestra vida, que nuestra comodidad. O que incluso en algún momento hacer un milagro. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida de forma sobrenatural, claro que sí, pero también Dios quiere que el fruto de nuestra obediencia se puedan evidenciar todas las promesas cumplidas. La obediencia es entonces por eso la demanda más grande de la Biblia, y es que es el ejemplo que vemos en nuestro hermano mayor, en Jesucristo. La obediencia caracteriza realmente al Hijo de Dios, pues como somos hijos de Dios, pues nuestro Padre, Dios no es un padre de rebeldía. Entonces nosotros tampoco podemos tener esa característica en nuestra vida, pero esa característica de rebelarnos a la autoridad, de resistirnos a las instrucciones, de gobernar basados en nuestro ego, en nuestro parecer, nuestras vidas, hace parte, sí, de esa humanidad, de esa naturaleza pecaminosa, pero que es necesario que cada día nosotros menguemos para que Él crezca. Y es que obedecer es más que hacer caso, o es más que hacer algunas cosas que nos digan, porque aún podemos programarnos para hacerlas, o sea, podemos programarnos para cumplir con las delegaciones o con cosas que sabemos que tenemos que hacer. Pero es que la obediencia tiene que ver más, no solo con el hecho de ejecutar algo, sino de algo que Dios mira muy hermoso, y es el corazón. Dios siempre mira el corazón. Entonces la verdadera obediencia, la obediencia que debe caracterizar al Hijo de Dios, la obediencia que le agrada a Dios, es aquella obediencia en la que se evidencia el sometimiento a la autoridad de Dios. Entonces, cuando hablamos de la unción como el resultado de mi obediencia, tenemos que ver eso precisamente, cómo nuestro corazón se dispone para sujetarse a la autoridad de Dios, cómo mi corazón se dispone para obedecer, cómo hay una actitud genuina de agradar a Dios con lo que hago, y cómo hay una decisión de rendir mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Por eso vemos pues el ejemplo más grande de obediencia, amor, realmente pues lo vemos en Jesús. En toda su vida, en su ministerio, Él obedeció siempre antes, durante el proceso de la cruz y después, o sea, todo el tiempo la obediencia fue una característica suya. Y la Biblia nos dice en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, recordemos que este pasaje es un pasaje que nos narra lo que Jesús vivió en Getsemaní. Y en Getsemaní era el momento previo a tener que enfrentar la cruz. Y era una situación muy difícil lo que Jesús iba a enfrentar, y era muy doloroso, era una aflicción en la que él se encontraba, pero él que decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y miren esas dos palabras claves, no como yo quiero. Cuando nosotros oramos, eh, quizás pues le invito a que escriba también allí en el chat, siempre le decimos, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. O más bien le decimos, Señor,
como tú quieras, pero así, 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 ¿cierto? O sea, muchas veces le decimos al Señor qué es lo que Él debe hacer, cuando Él sabe qué es lo que debe hacer, cuando Él sabe qué es lo que más nos conviene. Jesús puso su querer, su parecer en el altar del Señor, pero decía, y perfectamente Él nos lo muestra, como no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, porque eso es lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Lo que el Padre quería. ¿Qué era lo más importante? Lo que al Padre le agradaba. ¿Qué era lo más importante? La voluntad del Padre, que era buena, que era agradable y que era perfecta para Él, ¿cierto? Entonces vemos, precisamente hablando de Getsemaní, cómo en ese lugar, Getsemaní se conoce como la prensa del aceite. Y encontré una imagen muy bonita que es una prensa de aceite. ¿Cómo funciona esa prensa, amor? Será bueno que nos explicaras porque es bastante diciente. Bueno, es una piedra grandísima. Me acuerdo que aún en Israel había una, en el Monte de los Olivos precisamente. Y esa piedra que parece una rueda que está encima, allí sobre esa base donde está como ese aceite, se colocan las aceitunas y se rueda la piedra que está, la piedra pequeña, digamos la piedra que está encima, se rueda sobre las aceitunas y esa es la prensa. Entonces, como de forma circular, van haciendo exactamente. el círculo, ok. Y allí se va prensando y cuando pasa la prensa, pues saca de la aceituna el precioso aceite de oliva. Ahí lo que uno ve es que ese círculo no deja espacio, o sea, oprime todo lo que hay en ese, donde está lo verde, o sea, que es la oliva, El no aceite. queda, o sea, no hay por dónde escaparse, o sea, no hay oliva que se salve. Ajá. O sea, o se sale el aceite o se sale el aceite. Exactamente. Entonces, eso es lo que significa Getsemaní, la prensa de aceite. Entonces, tiene que ver todo con que Jesús estuviera en ese huerto haciendo la oración en la que él en ese momento también estaba pasando por un momento de mucha presión. Así, miremos lo que dice la palabra de Dios en Lucas 22-24. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pues entonces miremos algo allí. Y es que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús estaba enfrentando allí una situación muy difícil. Estaba a puertas de enfrentar la muerte en la cruz, a puertas de enfrentar el momento de estar separado del Padre. Nunca antes y nunca después había sucedido esa situación. Estaba enfrentando, incluso a enfrentar la traición de Judas, la debilidad de sus discípulos y todo lo que él estaba sufriendo, todo lo que iba a sufrir, todo lo que iba a padecer, toda esa aflicción era por causa del pecado. Y el pecado trae aflicción, definitivamente. El pecado trae carga, el pecado oprime, ¿cierto? Y Jesús estaba sufriendo por el pecado, no de él, porque en él no había pecado, sino por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, él estaba en ese momento cargando todas las consecuencias de nuestro pecado. ¿Y por qué lo hacía? Para que nosotros hoy pudiéramos tener una relación con Dios, para que pudiéramos nosotros experimentar libertad de acercarnos a Dios, recibir la salvación. Entonces él estaba enfrentando todo eso y era una situación muy fuerte. Y así como la prensa precisamente hace ese efecto sobre la aceituna de prensarla, de hacer que fluya dentro de ella hasta la última gota de aceite, de brillo, que ese es lo que da el aceite de oliva. Asimismo Jesús tuvo que vivir en Getsemaní esa prensa de la situación de aflicción que estaba viviendo. ¿Y qué fluyó de él? Pues también fluyó el aceite, fluyó la unción, fluyó la manifestación de la presencia del Espíritu Santo, porque en Getsemaní
Jesús fue fortalecido. ¿Y qué se evidenció en él? La presencia del Espíritu Santo. Se evidenció la paz, se evidenció el gozo, se evidenció la templanza para ir a enfrentar las cosas, se evidenció la fe, se evidenció que sus ojos estaban puestos en el Padre, más allá de la cruz, ¿cierto? Entonces vemos que en medio de una aflicción y de una presión, de una situación muy adversa, algo habrá de salir de nosotros. La pregunta es que podemos hacernos: ¿qué sale de nuestro corazón en medio de la aflicción? Un genuino sometimiento a la voluntad de Dios, como fue en el caso de Jesús. Aflora realmente la unción, se evidencia realmente la llenura del Espíritu Santo cuando somos pasados por una prensa, cuando estamos en una aflicción, o incluso cuando tenemos o sabemos que debemos obedecer la voluntad de Dios, o obedecer una instrucción dada, o someternos a la autoridad delegada, como nuestro esposo, como nuestros padres, como nuestros líderes, como nuestros jefes. Cuando enfrentamos situaciones, ¿qué sale de nosotros? ¿Será que sí sale esa unción? ¿Será que sí sale ese genuino sometimiento a la voluntad? ¿O será que sale otra situación? Como por ejemplo, bueno, ahí ya vemos en Jesús, ¿cierto? Pero, y le invito para que usted escriba allí en el chat y podamos interactuar. ¿Qué sale de su vida cuando enfrenta una aflicción? ¿Qué sale de su corazón cuando se tiene que someter a las autoridades que Dios ha puesto delegadas sobre usted? Su esposo, su padre, su jefe, sus líderes. ¿Qué nace de su corazón? ¿Nacerá la unción? O este es otro escenario, ¿cierto? Que pueda evidenciarse en otro tipo de reacciones, que en vez de salir esa paz y esa tranquilidad, salga la ira, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y ya es alguna El del distrito de enojo. nosotros? No. No. Ah, bueno, menos No, mal. eso es de otra ciudad, otro eso es distrito. de otro lado, no, De eso otro no país. es Ah, no. ni siquiera de la familia, ¿cierto? Nunca se vería eso. Se podría reaccionar de pronto con pataletas, ¿cierto? Evidenciando aún nuestra inmadurez, haciendo berrinches frente a las situaciones, o enfrente de un problema o una dificultad, lo que pensamos es, ay, no, pues si me va a fumar un cigarrillito para que se me quiten los nervios, o dónde estarán mis amigos para que nos tomemos un traguito y distraerme, como si el distraerme en el mundo realmente formara algo en mí. O otra actitud errada sería la altivez, la soberbia. Mientras más prensado estoy, pues más orgulloso me vuelvo, más altivo me vuelvo. A mí no me duele nada. Y como los niños chiquitos que eran rebeldes, ¿no? Pégueme y no lloro. Y la mamá de pronto le daba un varazo y no me dolió. Y entonces cuando a una mamá, un niño le decía eso, ¿qué hacía la mamá? Mal le daba. Le daba más duro, claro. Pero ¿qué decía el chino rebelde? No me duele y no me duele. Y lo más triste es que muchos cristianos, ante la aflicción, ante la disciplina de Dios, ante la instrucción de Dios, toman esa actitud. No me duele. Y hacen pucheros y duros, no firmes ni fuertes, sino endurecidos. Y se evidencia aún la dureza del corazón, aún en los gestos de su rostro. O se responde con groserías, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Eso, yo soy cristiana y yo soy muy buena gente, pero cuando me la sacan, hasta tremendo, ¿no? Con groserías, con madrazos incluso, en medio de las situaciones. Se podría reaccionar también quizás con depresión, afloraría la carnalidad, ¿no? Respuestas en las meras emociones, necedades, terquedad, amargura, conflictos no resueltos. Entonces aflorarían los complejos de inseguridad, los sentimientos de inadecuación, los sentimientos de baja autoestima, resistencias, ¿cierto? A Dios, a su palabra, ira, hostilidad.
Entonces, pregúntese allí donde está, ¿qué pasa? ¿Cuál reacción tenemos cuando tenemos que enfrentar la prensa, cuando tenemos que ser confrontados con obedecer la voluntad de Dios? Así en algún momento no me parezca fácil. De esta manera o como lo hizo Jesús, donde se evidenció la unción. Y si miramos, la unción tiene todo que ver con la acción, porque Jesús en Getsemaní oró, aceptó la voluntad del Padre, pero no solo se quedó en la oración, sino que la ejecutó en la cruz. Muchas veces una persona puede orar y en medio de una aflicción arrodillarse y Señor, perdóname, Señor, me comprometo, Señor, acepto tu voluntad, pero en el momento de hacerlo, pues se le olvida y hasta ahí llegó, ¿cierto? Entonces la oración y la acción es fundamental cuando hablamos de la obediencia y cuando hablamos de ver un fruto verdaderamente importante, evidente. Entonces, Jesús no obedeció solamente de palabras en medio de la oración de Getsemaní, derramando su corazón, sino que fue evidente en la cruz. Y aún estando en la cruz, obedeció cabalmente a todas las instrucciones, a todos los mandamientos, incluso el mandamiento de honrar a su mamá, de velar por ella, porque él no se le olvidó en medio de la aflicción la situación de su mamá. Y a veces nosotros podemos sacar excusas, no, es que tengo tantos problemas que se me olvidó cumplir tal mandamiento, tal parámetro dado por Dios. No, realmente no hay excusa para ello. Cumplir toda la voluntad de Dios en todo momento. Y por eso Él dice, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Obediente hasta el final, antes, durante y después. Excelente. Bueno, esta primera parte de este tema, ¿cierto? Nos permite entender, por ejemplo, algo que usted y yo sabemos y aprendemos desde el CF1, ¿cierto? Que ¿cómo resumo yo la Biblia? ¿Con qué palabra? Obediencia. Si usted quiere resumir la Biblia en algo, obediencia es la palabra que usted ve en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, es la palabra clave, obedecer, ¿cierto? Pero a todos nosotros nos cuesta incluso obedecer cuando las cosas están bien, cuando están normal. ¿Cuánto más nos puede costar obedecer cuando hay crisis? O sea, como lo dice este segundo título, obedecer en medio de la adversidad. Entonces quiero invitarle a que usted medite, si quiere ponerlo en el chat, está bien, medite en estas tres preguntas. ¿Obedecemos toda la palabra de Dios? Ojo con esa pregunta, ¿no? Toda la palabra de Dios, ya vamos a volver a ella. ¿Hacemos todo lo que Dios quiere? Y tercero, ¿estamos agradando al Señor? No diría, pero parece como la misma pregunta en diferentes formas. No. Recordemos, por ejemplo, que Caín y Abel, ¿cierto? En su caso, juntos obedecieron a Dios. O sea, juntos hicieron algo para Dios. Pero para Dios lo de Caín no fue agradable. Y juntos llevaron ofrenda. Ya eso es otro estudio, otro tema, pero para que lo tengamos en cuenta, para poner un ejemplo. Entonces, ¿estamos agradando a Dios con lo que hacemos? ¿O estamos haciendo lo de Caín, que cumplió, pero no agrada a Dios? Por la actitud, lo que decía mi esposa, por la actitud del corazón con que hacemos las cosas. Y la primera pregunta me devuelvo un momentico. ¿Obedecemos toda la palabra de Dios? Y eso es una parte clave. Muchos cristianos, la mayoría de los cristianos, ¿qué hacen? Obedecen parte de la palabra de Dios, lo que no le cuesta, lo que le es fácil para él. Es que lo que para usted es difícil, de pronto para mí no. Yo le cuento rápidamente las dos cosas más difíciles que enfrenté cuando empecé a caminar con Dios. Una, ayunar, porque siempre he sido muy galgo. Y mi esposa aquí sabe que eso, ¿cierto? La alacena sufre, ¿cierto? Porque ando picando unas nuevecitas, un bocadillito, un pancito, lechecita, así, entre comidas, así, picando de a poquito. Y eso uno, entonces ayunar, pues imagine, ¿cómo así que no se puede comer? ¿Cómo así? Etcétera. Y lo segundo, madrugar. ¿A qué? Hacer devocional, 4 de la mañana. Esas fueron mis dos, pero ¿cómo así? ¿Cierto? Me hubiera gustado como eso de que de mañana oirás mi voz, y eso como arrancar esa hojita de la Biblia y las del ayuno también echarle con bisturí para sacarla, pero no, hay que cumplir toda la palabra de Dios, en todo, en el área financiera, en el área matrimonial. Si no obedecemos toda la palabra, pues vamos a ver bendiciones parciales,
pero la vida en abundancia no la vamos a ver. Entendiendo eso, mientras usted medita en esas tres, cómo está ante esas tres preguntas, entonces lo que decíamos, si nos cuesta ser obediente, como decimos por ahí, como dicen los chicos, en la buena, imagínese ser obediente en la mala, o sea, en la adversidad. ¿Cómo será eso, cierto? Lo primero que tengo que entender en ese proceso de la adversidad es que la adversidad es una realidad, o sea, no, eso no me lo inventé, ni no sé qué, es una realidad que vivimos situaciones adversas, ¿cierto? Y esas situaciones adversas son verdaderas, son reales, porque es que a veces uno como discípulo que dice, es que nadie me entiende, es que como usted no está sufriendo eso, y claro, es verdad, pero es una realidad que tengo que enfrentar. Pero ojo, que esa realidad está versus, o sea, está enfrentada a la verdad de Dios. Sí es real lo mío, sí me está pasando, sí es muy doloroso, sí es muy cruel, pero hay una verdad de Dios para contrarrestar esa realidad. Entonces, tranquilo, hay una verdad de Dios, es decir, hay un mandamiento, algo que debo hacer. Entonces, ¿qué debo hacer en esos momentos? Obedecer al mandamiento, obedecer a esa verdad, que es lo que nos cuesta en medio de la crisis. Entonces, ¿por qué entro en crisis? Entonces, cada uno se da cuenta, y podemos analizarlo, que cuando entro en una crisis, ¿qué sucede? ¿Cierto? Me doy cuenta que quiero respuestas inmediatas. Líder, necesito que me ayude con esto, tal y tal cosa, necesito resolverlo, pero ya. ¿Qué significa eso? Que a usted y yo no nos gustan los procesos. Ese es el gran problema del humano. No nos gustan los procesos. Y con Dios menos. Si es que Dios, ¿y por qué no me responde ya como yo quiero, en el momento que yo quiero y de la forma que yo quiero? Como decía mi esposa, queremos decirle a Dios que se haga es mi voluntad, Señor, lo que yo quiero. O sea, le damos órdenes a Dios de cómo hacer las cosas como a mí me parece, ¿cierto? Y resulta que Dios es un Dios de procesos. ¿Qué son esos procesos? ¿Cierto? Usted y yo no queremos el proceso, pero resulta que ese proceso, ¿cómo se llama? Pues esa es la teoterapia. Teo Dios, terapia, tratamiento. El tratamiento para mi vida en el tiempo y la demora, ¿cierto? Que Dios crea conveniente hasta que me forme lo que tiene que formarme para que supere esa etapa. Entonces, ahí entendemos, en la Biblia, vemos muchos casos de muchos personajes que no quisieron el proceso, quisieron hacerlo a la de ellos. Esa tiene un nombre, yo la llamo la germanada, ¿cierto? Cuando yo lo hago a mi forma, que no es la de Dios, y ahí me estrello. Y ahí encontramos en la Biblia muchos de esos casos, ¿cierto? Saúl, de eso ya hemos hablado muchísimo, no vamos a hablar de él, quiso hacerlo a su forma, voy a hacer holocausto a Dios, pero ya porque el profeta no llegó, entonces hagámosle ya y como yo quiera, acabe con ese pueblo, pero no acabó con el pueblo, sino trajo algunos, etcétera. Ustedes ya saben la historia. Entonces, no cumplió, no hizo el proceso como se le indicó, no obedeció. Muchos reyes, y ustedes lo han estudiado seguramente, muchos reyes no quisieron los procesos. Prefirieron no arrodillarse a Dios para pedir clemencia y ayuda de Dios, sino prefirieron arrodillarse y hacer alianzas. ¿Con quién? Con Egipto, hicieron alianzas con otras potencias en ese tiempo, con los asirios, ¿cierto? Incluso el pueblo de Judá hizo alianza con Israel, y uno diría, pero pues eran una misma nación antes de vivir. Sí, pero en ese tiempo Israel estaba gobernado por otros necios, ¿cierto? Que se habían vuelto a otros dioses. Entonces, todas esas alianzas, ¿cierto? ¿Para qué las hacemos? Para cortar caminos. No, yo mejor hago por acá, o sea, quiero ayudarle a Dios, y Dios no necesita ayuda, necesitamos vivir el proceso. Un ejemplo clásico, ¿cierto? Israel. Ustedes saben que el plan de Dios para atravesar el desierto era de 40 días, eso dice la palabra de Dios. ¿Cuánto duraron? 40 años. ¿Por qué? Porque no quisieron meterse en el proceso. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en Números 14, 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. 10 veces tentaron a Dios en el desierto. Por eso se demoraron 40 años. No es que Dios sea cruel o fue que se le olvidó el camino a Dios y ay, hijo de macho, estamos como perdidos. No, fue que como se levantaron en contra del mandamiento de Dios, no quisieron ser obedientes en medio de la adversidad, porque el desierto era una adversidad, ¿cierto? Sol, inclemente, frío en la noche, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió? No oyeron mi voz, ahí lo dice claro, y entonces, ¿qué? Lo tentaron 10 veces, o sea, Dios tuvo que aguantarse 10 pataletas del pueblo, y aún más. Entonces,
Por eso se alargó el viaje. Entonces, ahí aprendemos una cosa. Yo soy el que determino cuánto quiero alargar el proceso. ¿Quiero un proceso corto? Obedezco. Y Dios pone su tiempo, ¿no? No es que como ya obedecí hoy, entonces ya mañana me responde, no. Si yo obedezco hoy y mañana y de aquí en adelante, Dios decide en qué momento me la... O me responde. O me demoro tiempo para obedecer y para entender y que sí, que espere el líder y que yo no sé qué voy a mirar, voy a pensarlo. Tranquilo, Dios no tiene ningún afán. El que pierde tiempo es usted y yo cuando no obedezco puntualmente. Entonces, en medio de eso, ¿cierto? Miramos lo que dice la Biblia en Deuteronomio 6:18. Que 6, 3 al 18. ¿Sí? 3 y 18. Dice, oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obras, está hablando de los mandamientos, obviamente, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha hecho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Qué le está diciendo Dios? Y de una vez leo el otro porque es del mismo tema. Dice, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Dos cosas en común tiene ese pasaje. Ojo en el primero, dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Ojo, para que te vaya bien. Futuro, ¿no? Y abajo que dice, para que te vaya bien, en el 18, y entres y poseas la buena tierra. ¿Qué significa eso? Que el desierto fue el campo de entrenamiento para la bendición. El desierto fue el proceso para entrar a la tierra prometida. Ellos no podían entrar a la tierra prometida sin haber pasado por el proceso. ¿Cuál proceso? El de conocer los mandamientos de Dios. Por eso, usted lo que lee durante el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es que mandamientos, oiga, qué Dios tan cansón, qué mano de mandamientos. No, eso era la capacitación, era el curso que necesitaban para que cuando entraran a la nueva tierra, a la tierra prometida, supieran qué hacer con ella. Cómo enfrentar los enemigos, cómo prosperar, cómo armar las familias, cómo distribuirse la tierra. Todos fueron mandamientos, eso no fue una necedad. Y como yo no lo quiero aprender en 40 días, pues entonces tocó en 40 años. Pero que se aprendió, se aprendió. Y que Dios cumplió, claro que cumplió. Porque entraron a la tierra prometida así. ¿Quiénes entraron? La siguiente generación, porque la anterior generación no fue obediente. Solo 2 fueron obedientes, Josué y Caleb, y esos sí entraron. Ahí se comprueba. Entendiendo eso, en medio del proceso, Dios me prueba. Ojo, en medio del proceso, de la dificultad, o sea, de la adversidad, Dios me prueba. Entonces miremos lo que dice Deuteronomio 8:23 para entender esa parte. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ojo, ¿para qué me tiene Dios en el desierto? Para afligirme, para probarte. Qué espectacular. Qué espectacular entender mi proceso en el desierto. Cuando yo no entiendo el proceso en el desierto, pues dejo botadas las cosas. Por eso fue que algunos quisieron devolverse a Egipto. Por eso fue que unos murieron en el desierto, se abrió la tierra y todo lo que pasó ahí por necios, que no entendieron que necesitaban eso. Usted no puede darle el cartón del médico si no ha hecho los 5 años de medicina más el año rural y otras cositas. Tiene que hacerlo. Y ellos querían graduarse sin estudiar. Tenían que estudiar, ¿qué? La Biblia, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros pues nos damos cuenta de que Dios lo que quiere es probarnos para saber lo que hay en tu corazón, dice el pasaje. Es que el pasaje es claro, que es lo que estaba explicando mi esposa. Entonces, ¿qué hace Dios? Me prensa para ver qué hay en el corazón, me está a ver qué me bota cuando lo presiono un poquito. ¿Quieren ejemplos? Miremos los CEFES, ese es el mejor ejemplo, ¿cierto? El CF1, el CF2, todos los CEFES. Empieza el profesor a apretar un poquito y empieza la deserción. Entonces el líder, yo no tengo tiempo para eso, es que yo no sé memorizar, es que esos versículos, es que esas tareas, ¿cierto? Es que con qué tiempo, a qué hora, es que estudiar para el examen, es que hace tantos años esto, y sacamos cuánta justificación y excusa hay. ¿Qué es eso? Lo que hay en su corazón, la excusa, la justificación, medio lo aprieta Dios a uno a través del líder, en los cursos, por poner un ejemplo, y ahí va aflorando así la pereza, la falta de empeño, la falta de determinación, todo lo que tenemos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Corregirlo, mejorarlo, llevarlo a la excelencia. Y ahí dice, mire, entonces para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y esa presión se la ejerce a uno Dios, ¿cierto? Esa apretadita, esa prensa,
en pareja, por ejemplo, líder, ya no me aguanto más y llama a quejarse el uno, se queja el otro, o se quejan los dos al tiempo que están en unidad, juntos se quejan, ¿cierto? Son una sola carne para quejarse. ¿Y por qué es? Y entonces pregunta, bueno, ¿y cómo va su vida espiritual? No, líder, no, ahorita me hable devocional de esas cosas, estamos hablando de un problema de pareja, o sea, pero si no hay búsqueda de Dios, si no hay ir a la presencia de Dios, ¿cómo hago para conocer qué es lo que quiere Dios para mi esposa? Entonces, o para mi esposo. ¿Y qué dice la Biblia? Trátela como vaso frágil. ¿Sí la está tratando como vaso frágil? Frágil. ¿Sí la está consintiendo? ¿Sí le está haciendo detallista con ella? ¿Sí la saca una vez por semana? Todas son las instrucciones que todos se las saben de memoria. Y usted se las repite y le da rabia. Otra vez lo mismo. Pero es que no lo hace. Pues como no lo hace, pues ¿qué situación va a pasar? Pues va a haber la crisis, ¿cierto?, más terrible en cuanto a lo que concierne a la pareja, porque no se cumple el mandamiento. Entonces, entendiendo eso, la adversidad muestra lo que hay en mi corazón. Lo que terminamos muchas veces diciendo es, no me molesten. Vamos a ver 3 casos, 2 de ellos rápidos y uno más profundamente para terminar esta parte. Vamos a mirar lo que dice Job 2, del 9 al 10, porque también hay casos positivos, obviamente, muchos, ¿cierto? Entonces le dijo su mujer, aún retiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Aquí empezamos, o más bien terminamos con los casos negativos de ejemplos de hoy. Ante la adversidad que vivió Job y su esposa, ¿qué sucedió? Pues sencillamente, pues la mujer también peló el cobre. Ahí mostró su corazón. ¿Y por qué mostró su corazón? ¿Cómo se siente una mujer que ha perdido todos sus bienes? Fuera de eso, la carga del marido enfermo. Que un hombre enfermo, usted sabe que, ¿cierto? Una gripa y ya está pidiendo que le hagan testamento, ¿cierto? Bueno, los hombres somos flojos para la enfermedad. Y fuera de eso, perdió 7 hijos. ¿Qué siente una mujer? Bueno, pues realmente es una situación muy difícil. A veces fácilmente se critica a la mujer de Job, ¿no? Esa semejante ayuda idónea y semejante mujer tan sabia y todo lo que hizo, pero pues es que no creo que haya una mujer que haya tenido que enfrentar esa misma situación tan difícil, ¿no? Que pasar de estrato 6 a estrato 0. -1 o -2, diría yo. Sí. Un esposo enfermo, todos los hijos muertos al mismo tiempo. Y es más, ahí podemos ver la imagen que hablábamos ahorita, reflejada aquí. Job, al ser prensado, de él sale la unción, sale el brillo especial, sale el descansar de Dios. ¿Y qué sale de ella? Yo creo que todo lo que veíamos ahorita, enojo, ira, maledicencia, blasfemia, amargura. Entonces, ¿y por qué? ¿Cómo sería su relación con Dios? Claro, en medio de ese momento no dependió de Dios, sino afloró su alma, desde sus emociones reaccionó. En cambio Job, y él dijo, como suele haber cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué le dijo él? Bien paradito. Este no fue como Adán, bueno, comamos. No, qué pena. Estás hablando más, estás mal, estás diciendo lo que no es. Recibiremos de Dios el bien y no el mal. Y la mayoría de cristianos quiere recibir lo bueno de Dios. Uy, qué lindo, bendiciones, bendiciones. Oye, no quiero la disciplina, la corrección y el ajuste que es para la mejora mía. En todo esto que dice, no pecó Job con sus labios, se guardó. Ojo, y ahí nos aclara, ¿con qué peco? Con mis labios, cuando digo es que Dios, el líder, la cruzada, es que no puede ser, es que mi esposo... Quédese calladito, calladito se ve más bonito y más bien órele al Señor para que no caiga, llegue a ser usted como esa mujer, así sea hombre, puede pasarle eso, maldecir a Dios, apartarse de él y dejar botado el proceso. Entonces, ese fue el primer caso. El segundo caso lo vemos en José. Todos conocemos la historia de José. Otro, ¿cierto?, que le pasaron desgracias sin fin, ¿cierto?, pareciera. Y esas desgracias, pues, ¿a qué hacían referencia? ¿Cierto? Ya ustedes conocen la historia, vendido por sus hermanos, vendido como esclavo, paró en la cárcel, parece que el papá lo hubiera abandonado. Oye, ¿y qué dice este hombre? Apenas tiene la oportunidad de vengarse de sus hermanos, ¿se vengó? No, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Entendió el propósito de 13 años de sufrimiento. Entendió el propósito de la adversidad. Ahora vamos a ver el caso final y es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, quizás lo que usted y yo hayamos pasado
durante toda nuestra vida, en nuestras peores adversidades y dificultades, nunca se lo aseguro, se puede comparar con lo que le sucedió al Señor Jesucristo. Y esta parte, una parte ya la explicó mi esposa, no vamos a repetirla, ¿cierto? Que, Padre, ¿qué quieres que pase de mí esta copa? Si no haga su voluntad, sino la suya. ¿Y qué dice? ¿Cierto? Que me llama aquí la atención, en el verso 44 de Lucas 22, y estando en agonía, ¿cómo estaba? Estaba en agonía. ¿Cómo estaba? ¿Cierto? Su sudor como grandes gotas, o sea, estaba en la crisis más terrible. Y fuera de eso se levanta, verso 45, y se va a buscar a los discípulos, ¿y cómo los halla? Orando por mi Señor Jesús para que Dios lo respalde. No, foqueaos, ¿cierto? Como cuando uno llama a veces a algunos discípulos a las 4:30, 5 y están, ¿cierto? Privados. Entonces, ¿qué sucede ahí? Oiga, se sintió, imagínense cómo se sintió de mal, ¿cierto? Toda esa crisis tan terrible y sus discípulos, sus amados, ¿cierto? Harto apoyo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la Biblia en Mateo 26 del 45 a 46? Ya él entendió que en medio de esa crisis Dios lo estaba llevando a que había de obedecer, ya sabía cuál era su copa, la crucifixión. Entonces, ¿qué dijo? Ya, dormir, ya descansar, ahora sí, dormir y ya descansar, no, sigan durmiendo, yo creo que más bien, ¿cierto? He aquí ha llegado la hora y el Hijo de Dios ha entregado. No, hijo, ay, sí, ya me tocó la cruz, que Dios es que no me entiende, yo no sé qué le pasa. No, no estuvo en crisis, no lloró, no se victimizó, ¿cierto? Como muchos hijos de Dios muchas veces nos victimizamos, sino que levantaos, vamos, se acerca el que me entrega. Imagínese usted diciendo eso. Ay, mire, el que me habló mal, el que me robó, ahí viene, vamos a saludarlo. Y se saludan de beso. O sea, mire la madurez de Dios. Porque fruto de que entendió que en la adversidad hay que obedecer. Entonces, encontramos en Lucas 22, 50, 51, ¿qué? Dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y dice la palabra de Dios, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, bastad ya, dejad, y tocó su oreja, lo sanó. ¿Qué sucedió acá? La agresividad fluyó en otros, ¿cierto? ¿Y el qué hace? Ojo, primer mandamiento que cumple en medio de su crisis. ¿Cuál? Primero, obedecer a Dios, ya lo vimos, porque dijo ya, vamos, se acerca el que me va a entregar, vamos a crucificarnos, listo. Segundo mandamiento, amor al prójimo, amó a ese prójimo que era su enemigo, amor a los enemigos, no al prójimo, perdón, amor al enemigo, el que lo iba a capturar, le arrancó la oreja y él antes lo sana, ¿cierto? No le dijo, vaya, busque su pedazo de oreja, ahora se le pudra, no dijo eso, siendo se la colocó y calmó al Pedro y dijo, cálmese que si yo quisiera que vinieran ángeles, aquí, ¿cierto? Vienen. Entonces, y en Mateo 26, 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre, que Él no me daría 12 legiones de ángeles? Lo que le estaba diciendo, y no dijo eso, porque no era el momento, no había que hacerlo, porque lo que estaba haciendo era conforme a la voluntad de Dios. Entendiendo eso, miramos lo que dice la Biblia en Mateo 27, del 12 al 14, donde dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador, ojo, se maravillaba mucho. ¿Y por qué Pilato se maravillaba? Porque decía, ¿cómo es posible que este man lo están acusando de esto y él no dice nada? Le pregunto, ¿usted qué haría? Pues usted llega, usted es el gobernador, oiga, ayúdeme, ¿cómo se le ocurre? Me van a acusar por un crimen que no he cometido, ¿cierto? Que no he cometido, ¿qué es lo que le pasa? Mire, interceda por mí, y usted ahí rogándole y suplicándole, o bravo, o maltratado, o usted lo que le va a pasar, Pilato, donde usted se lave las manos, se va para la paz y la mocha. Nada de eso, callado, tranquilo, pasivo, tranquilo, sabiendo que era la voluntad de Dios, sin atacar nada. Eso es lo que maravilla. Por eso cuando pasa una crisis, los que están al lado miran cómo actuamos, si pelamos el cobre o si estamos tranquilos. Si estamos tranquilos y oramos, la gente se maravilla, oiga, ¿cómo fue que se le murió no sé quién? O ¿cómo fue que le pasó tal cosa? Y él está tranquilo. Entonces ahí vamos entendiendo. Ahora miramos lo que dice Mateo 27, 26 al 31. Entonces le soltó Barrabás habiendo azotado a Jesús. Ojo, situación número 3 de crisis. Siendo azotado, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador vinieron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, desnudándole. Imagínense la vergüenza de desnudarse a uno en público. Le echaron encima un manto escarlata, ese manto para burlarse, haciéndole creer pues como si fuera rey. Decían ellos, obvio que era rey. Cierto, pero era para burlarse. Quinto. Sexto, le pusieron una corona tejida de espinas, o sea, tortura, ¿cierto? Y una caña en su mano. Dice derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey, o sea, escarneciéndose, burlándose. Séptima, cierto, cosa terrible que le hicieron.
y escupiéndole, imagínese escupiéndole, golpeándole en la cabeza, ¿cierto? Maltratándolo. Le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para sacrificarle. Pero ojo, ¿cierto? Un detalle que no vimos ahí, que no saltamos, habiendo azotado a Jesús, lo habían azotado antes. O sea, todos esos vejámenes y maltratos seguidos, ¿cierto? Cosa tras otra, una tras otra, ¿cierto? Como cuando muchas veces nos pasan situaciones personales y situaciones complicadas y viene una tras otra, como dice, todas las malas vinieron juntas. Pero mire lo que le pasó a Job, mire lo que le pasó al Señor Jesucristo, toda esa serie de situaciones críticas. Entonces ahí es donde aprendemos todo esto, ¿cierto? Y nos damos cuenta de que ¿qué brotó en el Señor Jesucristo? La unción, no el maltrato, no amargura, no crisis. La adversidad entonces no puede ser excusa para no obedecer. La adversidad no puede ser excusa para no obedecer, para no cumplir los mandamientos. Ojo, evalúe permanentemente qué aflora en usted en medio de la adversidad. La obediencia es el camino excelente para agradar a Dios. Y como cuarto y último, el proceso me lleva a la tierra prometida. El Señor Jesucristo cumplió. Y de paso, otro mandamiento que cumplió, el que contó a mi esposa, honró a su mamá en plena cruz. Dios primero porque le obedeció, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a los enemigos, él lo predicaba, lo hizo con el soldado y con Judas también. ¿Qué otro? Amar a los enemigos, honrar a padre y madre y amar ¿qué? A su prójimo. ¿Por qué? Oró, ¿cierto? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, vamos para terminar, ¿cierto? Vamos a hacer una oración y terminamos con un par de cositas finales. Vamos entonces a orar pensando en el tema familia. Padre de los cielos, le invito a que cierre sus ojos ahí. Si está con la familia, tome de la mano a su familia. Dígale, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque en este tiempo me enseñas a obedecer. Me enseñas a que aun cuando estoy en medio de la adversidad, debo de obedecer, porque ahí saldrá lo que hay en mi corazón. Si hay resentimiento, amargura, dolor, rabia, necedad, o si hay obediencia, si hay sujeción a ti. Padre de los cielos, te pido de una manera muy especial que en esta mañana nos permitas entender, Señor Todopoderoso, lo que dice aún tu palabra, lo que me has enseñado, Señor, en esta mañana. Te pedimos que aún a través, Señor, de estas enseñanzas que hoy vemos a través de la Biblia, nos ayudes a ser obedientes, Señor. Nos ayudes, maravilloso Dios, a obedecer, papá, a tu palabra, a tus mandamientos, a cumplir ese amar a Dios sobre todas las cosas, de honrar a nuestros padres, amar a los enemigos, amar al prójimo y todos los mandamientos que hay en tu palabra, Señor. Que quites toda soberbia, toda altivez, que puedas quitar todo el enojo, Señor, que pueda entender yo que en medio del desierto Dios igual me sustenta con su maná, con su palabra, que en medio del desierto no estoy solo, sino que Jehová acampa como poderoso gigante alrededor mío, que los ojos de Jehová están sobre la creación y que no se duerme el que te cuida. Dele gracias a Dios entonces en esta mañana por los tiempos de adversidad que ha tenido, o tal vez por lo que está teniendo en este momento. Dígale gracias, Señor, por lo que me quieres formar y me estás formando para llevarme a la tierra prometida, es decir, al cumplimiento de los objetivos, de las metas, de mis sueños y mis anhelos. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través del Señor Jesucristo que eres el máximo ejemplo de obediencia y aún de cumplir los mandamientos, aún en medio de la cruz, en medio del momento más doloroso, dolor físico, dolor emocional por la humillación y el dolor físico por la tortura, por el maltrato que vivió. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque tú eres el referente que nos dice que sí se puede obedecer en medio de la adversidad. Gracias te damos, Señor, en este tiempo y te hemos orado en el dulce y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, tenemos entonces por último unos anuncios, amorcito. ¿Qué anuncios hay para este mes? Bueno, muy bien. Entonces, entre los anuncios está que el próximo lunes vamos a tener la convocatoria
del cumpleaños del Señor Jesús a las 7 de la noche para que no nos la perdamos. Vamos a tener también después de la convocatoria el tiempo de alabanza de 8 a 9 a 8:45 de la noche. El 19 también vamos a tener el tiempo de alabanza. El ayuno vamos a tenerlo el jueves 15, viernes 16 y sábado 17 a las 5:30 de la mañana. Y esos mismos días vamos a tener la Fuerza Unida de Oración, que es el tiempo de intercesión. Cada ministerio lo va a organizar. Nosotros directamente habla con su líder distrital en el tiempo que lo tengan determinado a hacer, a mediodía o en la noche. El devocional, vamos a tener el siguiente devocional el sábado 10, el sábado 24, el próximo sábado 24, y vamos a tener rema el próximo lunes 26, para que estemos muy pendientes de todos nuestros anuncios. Perfecto. Y entonces ya para terminar, listo, ya salió el anuncio, ya lo empujamos para ese ladito. Entonces, terminados los anuncios, un solo tip para hacer un devocional efectivo. Siga una guía de estudio. ¿Qué significa? Lleve un orden. No empiece hoy Marcos, mañana Lucas, pasado mañana Génesis, no. Vaya en un orden, ¿cierto? Normalmente sus líderes les pueden dar un orden devocional bien chévere, donde hay normalmente unos pasajes del Antiguo Testamento, unos del Nuevo, para tener ahí un equilibrio, también un salmo o un proverbio. Ahí usted va, en las guías ahí está como el orden, entonces para que no lo haga desordenadamente, porque Dios es un Dios de orden en todo, aún en esos detalles, y puede llevarse la secuencia. Entonces puede mirar usted el proceso de cada uno de estos personajes, hablando de procesos, ¿cierto? Y ver cómo llegan al final, pues, que Dios permite. Entonces eso es importante. Dos cosas finales. Uno, anote ahí en el chat lo que aprendió, lo que más le impactó del tema de la palabra de Dios de hoy. Compártalo ahí para que entre todos nos enriquezcamos con las enseñanzas. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Creo que no es más. Les vamos a dejar con una canción. Esa era, sí, la canción. E invitarles a que escriban en el chat. Dios me los bendiga. Los queremos mucho. Chao, mi vida. Te amo. Dios los guarde. Dios los bendiga. Feliz sábado. Hasta luego. Al que se entregó por mí, lo seguiré. Al que vida me dio, me entregaré. Y cada día solo a ti te miraré. Enséñame a obedecer. Al que antes me amó, me rendiré. Al que no cuenta mis errores, le serviré. Y aunque sea débil, me da fuerza, le buscaré. Enséñame a obedecer. Enséñame a obedecer. Tú mi roca, mi camino. Hoy me entrego sin condiciones. Yo levanto toda mi vida, mi ofrenda de amor. Al que antes me amó, me rendiré. Al que no cuenta mis errores, le serviré. Y aunque sea débil, me da fuerza, le buscaré. Enséñame a obedecer. Enséñame a obedecer. Tú mi roca,
sin condiciones. Yo levanto toda mi vida, mi ofrenda de amor. Aunque los vientos de la duda aparezcan y el diluvio del temor trate de ahogar mi fe, yo en ti esperaré, tu palabra siempre fiel, mi vida permanecerá. Tú mi roca, mi camino, hoy me entrego sin condiciones. Yo levanto toda mi vida, mi ofrenda de amor, mi refugio, mi libertad. Hoy te rindo mi voluntad. Yo descanso y espero